El tema del Congreso, me señalaba el padre Zambrano, el tema general, es me levantas cuando caigo para servir. Me levantas cuando caigo para servir. Y concretamente me hicieron a mí una pregunta. En las circunstancias actuales, ¿cómo vivir la misericordia de Dios? Las circunstancias actuales, es decir, en esta época de pandemia y en esta época de encierro y en estos tiempos difíciles, y cuando hay tantos hombres y tantas mujeres, no en Colombia, en el mundo, que han perdido la esperanza, ¿cómo vivir la misericordia de Dios? Interesante pregunta. Voy a ver si les puedo ayudar a todos ustedes a dar una respuesta. Porque creo que la pregunta que me hicieron a mí es para trasladarla a todos los que me escuchan en este congreso. Somos todos los que estamos interpelados en este momento, en esta situación que vivimos, en este encierro que cobija la totalidad de la humanidad. ¿Cómo vivir la misericordia de Dios en las circunstancias actuales? Bueno, yo quisiera iniciar con una pequeña reflexión. Bueno, en primer lugar quiero hacer una observación. Hay un libro sobre la misericordia que a mí especialmente me ha tocado, como se dice ordinariamente, cuando una palabra de alguien lo toca especialmente en el corazón. Y es un libro que escribió el Papa Francisco cuando estábamos metidos en el año de la misericordia que él mismo había convocado. Él lo había convocado en el año 2015 y el año 2016 fue el año de la misericordia para todos nosotros, para todos los católicos. Y le puso un nombre, un título al libro impresionante. Dios es misericordia. Dios es misericordia. Recordemos allá en el Antiguo Testamento eso tan complicado que vivían los judíos. A Dios no se le nombra y no se le puede poner un nombre. En el libro del Éxodo, la aproximación más grande y que prácticamente acompañó toda la historia de Israel antes de la venida de Cristo. Yo soy el que soy. Pero no más allá. No más allá había una definición de Dios. Pero si leemos los evangelios de Jesús, tenemos una palabra muy hermosa, esta que recoge el Papa como su reflexión fundamental en el año 2015, para el año 2016, para celebrar el jubileo de la misericordia. Dios es misericordia. Esa es la mejor definición que nosotros podemos encontrar en los escritos, en los relatos de los evangelios. Dios es misericordia. Y no es fruto de una especulación, no es fruto de una reflexión filosófica, es fruto de una experiencia que tiene el pueblo de Israel a través
fue acompañado por Dios en Egipto y luego a través del desierto, 40 años, y luego a través de toda esa experiencia que tuvo el pueblo de Israel, que se movía entre poder vivir ahí en la tierra prometida o vivir desterrado en Babilonia. Pero luego igualmente ese pueblo de Israel que se concreta en la iglesia que funda Jesucristo, tiene una experiencia muy interesante de la misericordia de Dios. Y por eso el Papa Francisco dice, Dios es misericordia. Esa es su definición. Esa es su realidad. De ahí no se mueve. ¿Y qué es misericordia? Etimológicamente, misericordia significa abrir el corazón al miserable. Yo pertenezco a la congregación de los padres eudistas. Y recuerdo cuando comencé a formarme en la congregación, allá en los años 1959, cuando hice mi noviciado para entrar a la congregación. Recuerdo que en las lecturas que hacía de San Juan Eudes, para poderme identificar con la comunidad donde había entrado, encontré alguna vez una palabra que especialmente me conmovió. Y era precisamente, tenía que ver con la misericordia de Dios. Y San Juan Eudes decía, como definiendo la misericordia, esto que estamos tratando de hacer ahora para iniciar esta reflexión, decía, ser misericordioso, que es lo importante, ¿verdad? Lo otro puede ser meramente una palabra. Ser misericordioso es tener un corazón donde quepan todos los miserables de la tierra. Abrir el corazón al miserable, eso es la misericordia. Ser misericordioso es tener un corazón amplio, inmenso, como el de Dios nuestro Padre. Allá en ese bello pasaje, en ese bello relato que trae Lucas en 6:36. Sean misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Sean compasivos como nuestro Padre Celestial es compasivo. Para ser misericordioso, lo que se requiere es ensanchar el corazón, para que en nuestro corazón quepan todos los miserables que viven en nuestro entorno. En Dios sabemos todos los miserables de todo el mundo, de todos los 5 continentes y de todos los tiempos. Ahí cabemos. Por eso Dios nuestro Padre es misericordioso. Y por eso San Lucas nos invita a que tengamos ese corazón, el corazón nuestro sea semejante al de Él. En eso consiste ser discípulo de Jesús, en que se amplíe en nuestro corazón espacio para los que más sufren, para los descartados de este mundo, de esta sociedad, para que quepan, hoy en día muy importante, todos los que han perdido la esperanza y todos los que viven muertos del miedo,
todos los que vivan tristes y enfermos y con dolores en el cuerpo o en el alma. Eso es ser misericordioso. Misericordia es la actitud divina que abraza al hombre y a la mujer. Es la entrega de Dios que acoge, que se apresta a perdonar. Jesús ha dicho que no vino para los justos, sino para los pecadores. Y que no vino para los que están sanos, los que no necesitan médico, sino para los enfermos. Por eso se puede decir que la misericordia es el carnet, estas son palabras exactas del Papa Francisco. La misericordia es el carnet de identidad de nuestro Dios. Bueno, hasta ahí la definición de misericordia, que creo que es muy importante para saber de qué estamos hablando y para saber cómo la tenemos que vivir. Es muy importante saber de qué se trata. En los relatos del Evangelio nosotros encontramos que Jesús siempre nos habla de la misericordia de la de Dios y de la que tenemos que tener nosotros a partir de hechos concretos. Hay múltiples parábolas en los evangelios que nos hablan de la misericordia y la revelación sobre lo que es la misericordia de Dios y sobre lo que tiene que ser un hombre o una mujer misericordiosa, siempre nos viene es a partir de un estado, de una situación, de parte de Dios con nosotros o de parte de nosotros hacia los que sufren. Y entonces es muy importante en esta reflexión tener muy en cuenta que en la escritura, que en los relatos de los evangelios, siempre que aparece el tema de la misericordia, podemos identificar una situación. Se trata de alguien que necesita ser acogido por Dios nuestro Padre en su vida. Pero luego, algo muy importante, siempre en estos relatos encontramos esta constante. Dios no se cansa nunca de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. ¿Y por qué Dios no se cansa nunca de perdonarnos? Porque es Dios, porque Él es misericordia y porque la misericordia es el primer atributo de Dios. Nos dice el Papa Francisco, es el nombre de Dios. Y no hay situaciones de las que no podamos salir. No estamos los hombres y las mujeres condenados a hundirnos en arenas movedizas, en las que cuanto más nos movemos, más nos hundimos. Jesús está allí con la mano tendida, dispuesto a agarrarnos y a sacarnos fuera del barro. Del pecado,
también del abismo del mal en que hayamos caído. Tan solo debemos tomar conciencia de nuestro estado, ser honestos con nosotros mismos y no lamernos las heridas. Esta es una expresión del Papa Francisco. No lamernos las heridas, sino pedirle a Dios que nos acoja. Y Él sabrá qué hace con nuestras heridas. Lo que sí tenemos que pedirle a Dios es la gracia de reconocernos pecadores, responsables del mal. Cuanto más nos reconocemos necesitados, más nos avergonzamos y nos humillamos, y más pronto nos vemos invadidos por un abrazo de gracia. Jesús nos espera, nos precede, nos tiende la mano, tiene paciencia con nosotros. Dios es siempre fiel. Todavía hago una distinción. En los relatos de los evangelios nosotros encontramos, y en las enseñanzas en general del evangelio, de los evangelios, encontramos que entre misericordia y compasión hay diferencias y hay muchas afinidades. Por eso son dos palabras que tenemos que tener muy en cuenta cuando leemos los evangelios. La misericordia es divina. Tiene que ver más con el juicio sobre nuestro pecado. Es más divina. La compasión tiene un rostro más humano. Significa sufrir con, sufrir juntos, no permanecer indiferentes al dolor y al sufrimiento ajeno. Compasión es lo que Jesús sentía cuando veía las multitudes que lo seguían. Había invitado a los apóstoles separadamente a un lugar desierto, nos dice San Marcos. Y la multitud los vio marcharse en una barca. Entendió a dónde se dirigían y se encaminó hacia allí a pie, adelantándolos. Y Jesús descendió de la barca y vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, pues eran ovejas, como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Pensemos también en la bellísima página que describe la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Cuando Jesús al llegar a la aldea, a una aldea de Galilea, se conmueve ante las lágrimas de esta mujer viuda, destruida por la pérdida de su único hijo. Le dice, mujer, no llores. Escribe San Lucas. Viéndola, al Señor le sobrevino una gran compasión por él. El Dios hecho hombre se deja conmover por la miseria humana, por nuestra necesidad, por nuestro sufrimiento. Es parecido al amor de un padre y de una madre que se conmueven en lo más hondo por su propio hijo. Dios nos ama de este modo con compasión y con misericordia. Jesús no mira la realidad desde fuera, sino que se deja arañar de ella, como si se sacara una fotografía. Se deja implicar. De esta compasión necesitamos hoy para vencer la globalización
de la indiferencia. De esa mirada necesitamos cuando hoy nos encontramos frente a un pobre, un marginado o un pecador. Bien, frente a esta realidad de la misericordia de Dios y la que necesitamos aprender nosotros de Jesús, me invitan a que ayude a los que están celebrando todos virtualmente, cada uno en su casa o en algún otro lugar, pero todos virtualmente, a que les ayude a hacer una reflexión sobre, en estas circunstancias, cómo vivir la misericordia. Puede ser muy sencillo en las propuestas que les hago a ustedes. Bueno, en primer lugar, confesarse. El sacramento de la confesión es fundamental para experimentar la misericordia de Dios. Y nadie, absolutamente nadie, que no haya experimentado la misericordia de Dios, no puede ser misericordioso. Y lógicamente la primera propuesta para vivir la misericordia de Dios es poner nuestra vida delante de Dios nuestro Padre, delante de Jesucristo el Señor, y decirle que queremos experimentar la misericordia, la de Dios nuestro Padre y la de Jesucristo el Señor. Y el mejor lugar, el mejor espacio, sin duda alguna, un gran regalo de Dios nuestro Padre a nuestra iglesia, es el sacramento de la confesión. Ahí necesitamos examinar todas nuestras heridas. Al confesionario siempre nos encontramos, siempre tenemos que llegar con nuestras heridas. Si no hay heridas, no habría necesidad de confesarnos. A veces heridas más hondas, más profundas, que el pecado ha dejado en nuestro corazón. A veces un poco más pasajeras. Pero qué bueno que podamos experimentar la misericordia de Dios en nuestro corazón, para poder vivir la misericordia en esta época, en estos momentos difíciles y de incertidumbre. Si tenemos esta experiencia, podremos entender mucho más lo que nos está ocurriendo. Bueno, pero alguien me puede decir, pues Señor, pero en este momento todo es virtual. ¿Podemos recibir el sacramento? ¿Cómo? Nuestra iglesia nos enseña que los sacramentos no son virtuales, son presenciales, porque son signos sensibles del amor y de la misericordia de Dios con nosotros, que lo vivimos en la iglesia. Pero hay las dos experiencias. En estos tiempos, el Papa Francisco nos dio en algún momento, nos hizo una reflexión interesante. Si no me puedo confesar, ¿qué hago? ¿Qué hago?
el Papa Francisco nos dijo, mucho tienes por hacer. Examina tu corazón. Descubre allí tus heridas. Reconócete pecador o culpable de haberte apartado de los caminos de Dios. Y manifiesta ante el mismo Dios nuestro Padre el dolor que tienes por haber caminado extraviado en esta vida. Y basta. El Papa Francisco dice, no basta todavía. Tienes que, el Señor lo perdona a uno siempre que en lo profundo del corazón hay una actitud verdadera de dolor y de deseo de cambiar. Pero como no podemos en este momento acudir a la absolución que nos da el sacerdote, dice el Papa Francisco, hay que mantener la firme voluntad de que tan pronto salgas del encierro, te acerques a un sacerdote y confieses tus pecados. Bueno, eso es la primera manera para vivir uno la misericordia de Dios y la compasión de Dios sobre las heridas que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué otras formas hay para vivir la misericordia de Dios en estos tiempos? Dice el Papa Francisco en su entrevista ahí en el libro Dios es misericordia. Es muy importante que te abras a la misericordia de Dios y que te abras a ti mismo y que te abras a tu propio corazón y que permitas a Jesús que le salga al encuentro, acercándose con confianza al confesionario e intentar con firme voluntad ser misericordioso desde ya, desde el momento en que te confiesas y mucho más desde el momento en que recibes la absolución de tus pecados. Bueno, pero más específicamente para abrirse a la misericordia de Dios, es muy interesante en este congreso en que me preguntan a mí, pero nos preguntan a todos, en las circunstancias actuales, ¿cómo vivir la misericordia de Dios? ¿Recuerdan algo que aprendimos de pequeños? Yo recuerdo que lo aprendí en los brazos de mi madre y también en los de mi padre. Y son las obras de misericordia. Alguien se puede sorprender y decir, Monseñor, eso era lo antiguo, eso era lo que se hacía antes. Yo creo que siguen teniendo una gran vigencia. ¿Cómo vivir y experimentar la misericordia de Dios hoy? ¿Cómo compartir la misericordia de Dios hoy en nuestro hogar, en nuestra pequeña comunidad eclesial, en nuestra parroquia, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en nuestro estudio, en nuestras relaciones sociales?
En primer lugar, las 7 obras de misericordia corporales. Primera, dar de comer al hambriento. En la época en que yo aprendí las obras de misericordia, no existían los bancos de alimentos que hoy en día promueve con tanto entusiasmo la Iglesia y es líder. Aquí en Colombia la Iglesia Católica es líder en promover bancos de alimentos. Claro está, eso no es exclusivo de la Iglesia, es una experiencia que la Iglesia puede compartir también con los que pertenecen a otra religión y también con los que no creen. Dar de comer al hambriento. En nuestra arquidiócesis de Cartagena, para hablar en concreto, tenemos la dicha de tener un buen banco de alimentos, el banco de los pobres. Y tenemos la dicha de que podemos dar respuesta a tantos gritos de los hambrientos en la ciudad de Cartagena y en los pueblos del departamento de Bolívar. Ahí se vive de una manera concreta la misericordia de Dios en hombres y mujeres concretos, porque la inmensa gran mayoría de la gente de nuestra ciudad, como sucede en la mayoría de Colombia, sufre de hambre y no tiene cómo saciarla. Bueno, pero siguen las 7 obras de misericordia corporales. Dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar alojamiento a los peregrinos, visitar a los enfermos, visitar a los presos y enterrar a los muertos. Creo que no hay necesidad de dar muchas explicaciones sobre cada una de ellas. Si miramos nuestra sociedad colombiana, nuestra sociedad cartagenera y nuestra sociedad bolivarense, ya que yo vivo acá, me parece que no faltan circunstancias y ocasiones a nuestro alrededor para acudir pronto, ya y con generosidad a saciar el hambre de tanta gente. Frente a los sin techo que se instalan delante de nuestras casas, al pobre que no tiene comer, a la familia de nuestros vecinos que no llega a fin de mes a causa de la crisis, porque el marido ha perdido el trabajo, ¿qué debemos hacer? Vivamos las obras de misericordia corporales. Y también las espirituales, así las llamamos. También hay 7 obras de misericordia espirituales. Yo diría que una que se impone y que recoge hoy en día todas. Acompañar con la palabra de Dios, a tanta gente que sufre en este momento. Y dar razón, y enseñarles a dar razón de nuestra esperanza. Pero porque primero nosotros les damos a ellos razón de nuestra esperanza. Oigan, hermanos, y ahí estamos todos, viviendo la misericordia, ayudando a cada hombre y a cada mujer de todas partes que viven en cualquier situación a que tengan esperanza. Y
y a que se acojan siempre, en todos los momentos, en todas las circunstancias, en todas las situaciones, que se acojan a la misericordia de Dios. Recuerdo las 7 obras de misericordia espirituales. Aconsejar a los que dudan, enseñar a los ignorantes, advertir a los pecadores, consolar a los afligidos, perdonar las ofensas, soportar pacientemente a las personas molestas, rezar a Dios por los vivos y por los muertos. Bueno, quisiera terminar mi reflexión invitándolos a recordar en este momento una de las más hermosas parábolas que nos trae precisamente el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, 25-37. La palabra siempre nos ayuda a entender rápidamente las enseñanzas de Jesús, porque Jesús llega con un lenguaje muy sencillo y toca directamente en nuestro corazón. Se trata de la parábola del buen samaritano, que en este momento han perdido la esperanza, a tantos hombres y a tantas mujeres que sufren porque no le ven salir al encierro. El Señor nos dice algo muy importante. Miren cuál de los 3 verdaderamente fue compasivo y misericordioso. ¿Quién de los 3 abrió el corazón y dejó que entrara el dolor y el sufrimiento de aquella persona que había caído en manos de ladrones? Queridos hermanos, espero que esta reflexión les haya ayudado en algo en este congreso. Lo que les he compartido es muy sencillo. En primer lugar, para poder ser misericordioso hay que descubrir la misericordia de Dios sobre mí mismo. Esto es muy importante en primer lugar para nosotros, los presbíteros y los obispos. Si no nos sentimos perdonados, si no nos sentimos acogidos por Dios nuestro Padre, muy difícilmente nuestra actitud va a ser de acogida y de escucha y de acompañamiento a todos los que sufren en este momento en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, en Colombia, en el mundo. Por eso los invito a la confesión y por eso los invito a que hagamos otra vez realidad en este mundo tan necesitado las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. Creo que tenemos tiempo todavía en el encierro para entrenarnos en ellas. Y podremos salir con alegría, con gozo, con entusiasmo a construir nuevos cielos y nueva tierra donde habite la justicia y donde de nuevo los hombres y las mujeres seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Feliz Congreso de la Misericordia para todos.
Bienvenidos a todos los cristovidentes que a esta hora se conectan con nosotros en este Congreso de la Divina Misericordia. Vamos a darle gracias a nuestro papá, porque nos abraza con un amor que no podemos imaginar. Los invito a que desde sus casas se unan. Bienvenidos.